sociedad. Lo que ustedes ven en pantalla acá es algo bien interesante que lo hicieron en Estados Unidos y era calcular, doctora Olga, buenas, ¿qué consume un ser humano a lo largo de una vida de la minería y de los combustibles? Y prácticamente a lo largo de una vida humana podemos llegar a consumir de distintas formas más de 3 millones de libras de minerales, que están en los productos de belleza, que están en los productos de atención a un bebé, que están en los coches de un niño chiquito, que están en los vehículos de los adultos, que están en los materiales, en la iluminación, en los ductos, en la vida diaria del ser humano. La minería está presente y sustituirla en la sociedad hoy es cada vez más difícil. Pero esto necesita también una pedagogía, y por eso en las propuestas nuestras está poderle ilustrar debidamente a los colombianos cuál es la imagen que debe tener en la sociedad la minería. Permitir la satanización y obviamente caer en ese debate de polarización entre minería versus el medio ambiente, o el debate entre el medio ambiente y el desarrollismo es terrible. Pero yo siento que en los últimos años en este país desafortunadamente se ha dejado satanizar la minería y no ha habido una muy buena articulación del aporte que genera para la economía y para la sociedad colombiana. Obviamente, ¿qué queremos? Que se desarrolle en un mercado de competencia y que ese mercado de competencia brinde a la sociedad conocer cuáles son las ventajas, el deber colectivo de legalizar y formalizar. Por eso, yo creo que en esas visiones de largo plazo ha faltado mucha acción por parte del Ministerio. En el corto plazo y ante esta realidad, así como se está discutiendo hoy cómo vamos a enfrentar y a recuperar el sector petrolero, donde no podemos darnos el lujo de perder la producción, yo quisiera preguntar por qué en la reforma tributaria, cuando se le dijo al señor ministro, por favor, exponga con claridad la necesidad de las deducciones de las inversiones de capital cuando se mira el impuesto al patrimonio, porque cuando se hacen grandes inversiones en reconversión tecnológica, en buena maquinaria necesaria para la producción, mientras se da la producción, mientras se generan los ingresos, ya las empresas empiezan a pagar el impuesto al patrimonio. Y eso desincentiva también la inversión, como se está viendo en el sector. La agilidad, ojo con esto, la agilidad en los anticipos de impuestos. ¿Cuántas empresas se les están exigiendo que tienen que hacer grandes anticipos y muchas veces afectando sus flujos de caja de producción? ¿Por qué ese tema no lo tocamos? ¿Por qué no decimos que ahí se pueden flexibilizar y eso no sacrifica el ingreso fiscal de la nación? Pero sí mejora y permite flexibilizar y aminorar ante esta turbulencia la presión de caja sobre las empresas. Claro, doctor Germán, usted que conoce bien el tema tributario. Hay que agilizar también las devoluciones de impuestos. Si es fundamental con las personas naturales, ¿cómo no va a ser con las empresas que necesitan en este momento flujo e inversión? Pero las devoluciones se pueden estar demorando 10, 12, 14, 16, hasta 18 meses. Y esa es una medida que requiere voluntad política, viceministra. Esto no es una medida que requiera grandes procesos legislativos, es una medida de gobierno, de política pública. Y claro, ¿dónde se van a hacer los mecanismos idóneos para atraer mejor inversión de capital? Yo diría que también está el tema de la pequeña minería. En Colombia necesitamos vencer esa informalidad y mucha de esa informalidad es pequeña minería. Pero esa pequeña minería necesita ser identificada en su tránsito hacia la formalización, porque la formalización represiva no va a generar los efectos que el gobierno quiere. Hay que entender que la dinámica de tributación es distinta entre la gran minería y la pequeña minería.
Hay que entender que se necesita acompañamiento, cooperación técnica. Hay que entender que esa pequeña minería también necesita flexibilizar mucho de su peregrinaje burocrático, hacerlo más ágiles con ventanillas únicas. Pero como lo dice la Contraloría, con un nivel de formalización del 3.7%, ¿cuándo vamos a resolver esta tragedia? Y en el mediano plazo, yo sí quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es la visión que tiene el Ministerio sobre los mecanismos financieros para la expansión, no solamente de las empresas del sector que lo hacen con responsabilidad, sino de los proveedores, de los que enriquecen la cadena de valor de la minería? Va a haber incubadoras, porque doctora Olga, usted recordará la escuela de minas de su departamento y del mío, lo que ha sido históricamente. Pero hay mucho capital humano colombiano que se forma y que tiene que salir del país porque ni siquiera se queda para agregar valor en el sector en Colombia hoy. ¿Hay algún plan de incubación de las empresas que van a prestar servicios ambientales, servicios de atención, servicios logísticos y operación minera? ¿O también es dejar esto al garete de la voluntad personal y del espíritu emprendedor? La formalización del capital humano, y yo lo señalaba acá con la encuesta, con el censo minero, doctor Fernando Tamayo, cuando el 61% de quienes trabajan en esas unidades de producción minera tienen tan bajo nivel de educación, eso nos debe preocupar, claro, porque son ellos los que nos van a dar al país los estándares necesarios para mejorar la calidad de la minería en Colombia. ¿Cuáles son los instrumentos de flujo de inversión? ¿Dónde va a estar la diversificación de mercados de exportación, señora viceministra? Porque nosotros, el carbón nuestro va a competir con la exportación de carbón norteamericano hacia China. ¿Cómo nos vamos a preparar en ese entorno? Y yo siento que los vacíos son cada vez más grandes. Cierro con el tema del cierre y el poscierre minero. ¿Cómo vamos a presentarle al país una agenda real, donde la minería no deje cicatrices, sino deje la recuperación y la esperanza? Hay casos de empresas, yo diría el Cerrejón ha hecho trabajos brillantes de aforestación posterior, pero ¿lo estamos garantizando con las demás empresas? ¿Hay una política pública de cierre minero o no la hay? Porque sí, hay una ley, aquí hay leyes, pero el desarrollo de la ley. ¿Cuántos cierres con valor agregado vamos a ver en los próximos años? Entonces, sistematizar, calificar, cuantificar y recuperar es fundamental. El sentido de este debate, como usted lo ve, es desnudar lo que está pasando con el sector y traer propuestas a la mesa. Pero le pedimos al señor ministro que no nos engañen más, que no nos digan que la minería va a tener un comportamiento económico cuya realidad no obedece a eso, que las metas que se habían trazado en el sector no se han cumplido y no tenemos una respuesta clara, y que esta locomotora se está fundiendo, y que lo peor que puede pasar es que la Agencia Nacional de Minería, que fue vendida como ese gran capítulo de política pública, ya han pasado 4 directores en los últimos años. Esa inestabilidad institucional es perversa para este país, no contribuye para nada y no tenemos claridad sobre qué motivaciones se están dando esas alteraciones tan grandes en la conducción de un tema tan sensible para el país. Nos preocupa en el entorno de esta comisión el recaudo, las exportaciones, la inversión extranjera, la participación del sector en la economía en momentos donde estamos viendo la gran caída también del sector de los combustibles, ahora la minería, y que no tengamos una respuesta clara sobre qué sector los van a sustituir, qué sectores los van a sustituir. Muchísimas gracias, presidente.